El tema que van a poder encontrar en este video y en el material que les envío corresponde a las escuelas psicológicas, también conocido como las corrientes de la psicología. Eso quiere decir que vamos a trabajar las diferentes corrientes o escuelas a partir de los diferentes referentes y sus principales aportes. Para comenzar, hagamos un punteo breve repasando la evolución histórica de la psicología. Recuerden que la psicología surge a partir de la filosofía. En la antigüedad, la psicología formaba parte de la filosofía y no se la podía separar. Luego, a partir de muchos estudios, Wundt logra separarla, creando el primer laboratorio de psicología en Alemania, dando origen a lo que hoy se conoce como la psicología experimental. En ese periodo se la llamaba como psicología científica. A partir de la psicología experimental, se puede decir que van surgiendo las diferentes escuelas. Eso quiere decir que diferentes autores o grupos de referentes lo que hacen es explicar temas fundamentales en la corriente específica. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver las diferentes escuelas, los diferentes objetos y métodos de estudio, cuáles eran sus temas principales y quiénes son sus principales referentes. En primer lugar, tenemos el conductismo. Como les había dicho durante las primeras clases, las corrientes van surgiendo a partir de que critican unas o agregan algo más a la que está vigente. En la época esto se postulaba y se respondían entre los autores por medio de la publicación de libros. El conductismo critica la psicología experimental, critica su método de estudio. Entonces, podemos decir que a partir de la crítica que hace, surge el conductismo. Bien, el conductismo, como nos dice la palabra, viene de conducta. Es decir, que el objeto de estudio, lo que se encargaba de estudiar, era la conducta. ¿Pero qué tipo de conducta? La conducta observable, la que podemos observar de las personas o de los animales. ¿Cómo estudiaba la conducta? Por medio de la observación, es decir, que se observaba al sujeto y de esa forma se podía predecir y determinar su conducta. A partir de esto, los temas principales, los que quiere poder explicar por medio de sus experimentaciones, son el aprendizaje por medio de la repetición y sus principales referentes son Watson, Skinner y Pavlov. La psicología de la Gestalt, lo que se encargaba de estudiar era la percepción, es decir, que ese era su método de estudio. El método era el mismo que utilizaba la psicología experimental, que era la introspección. Los temas principales eran la percepción, el pensamiento y la inteligencia. ¿Por qué quería estudiar la percepción o cómo lo hacía? Más adelante, cuando desarrollemos este tema más específicamente, vamos a utilizar las imágenes con las que ellos realizaban las experimentaciones. Es decir, que una misma imagen se le presentará a diferentes personas y todos vamos a observar diferentes cosas. Quizás luego vemos lo que los demás también ven, pero nuestra primera impresión es lo que importa. Es decir, que si yo les muestro una imagen que tiene diferentes objetos, depende el contraste, la luz que utilicemos, todos vamos a percibir en primer lugar cosas diferentes. Y luego, a partir de la experiencia o del comentario de un compañero, vamos a poder percibir todo lo que la imagen nos muestra. Lo mismo si yo les hago ingresar la mano dentro de una caja negra donde no se pueda ver su contenido, todos vamos a percibir algo a partir de nuestros sentidos. Bueno, a partir de estos métodos que utilizaba la psicología de la Gestalt, se encargaba de estudiar la percepción. El psicoanálisis tiene como objeto de estudio el inconsciente. Si recuerdan, cuando estuvimos trabajando las áreas de la psicología, el área de psicología educacional, diferenciamos esto, que la psicología educacional trabajaba con el consciente y preconsciente, dejando de lado el inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente encontramos los sueños, los actos fallidos, el olvido de los nombres propios y las cosas que creemos que están reprimidas en realidad quedan en el inconsciente. El psicoanálisis trabaja a partir de esto. ¿Cómo lo hace? Es decir, que su método de estudio, en primer lugar, era la hipnosis,
que se hipnotizaba a la persona para que pueda realizar un habla donde se realizaba la asociación libre o el método catártico. El psicoanálisis expone un montón de temas que son sumamente importantes, pero uno de los principales son los ejes del aparato psíquico, la personalidad, la motivación y la sexualidad infantil. Imagínense que esto fue sumamente revolucionario para la época, que Freud hable de la sexualidad infantil, primero porque nadie lo había hecho hasta el momento y segundo porque fue catalogado como pervertido. Sin embargo, esto sigue en vigencia hasta el día de hoy cuando se estudia psicología, hablando de las diferentes fases de la sexualidad infantil, que cuando lo estudiaremos más detalladamente vamos a ver cuáles son, qué características y de qué edad a qué edad corresponde cada una. Como lo dije recién, el principal referente de esta escuela es Freud. En último lugar, dentro del cuadro comparativo, encontramos a la psicología cognitiva. La psicología cognitiva tiene como objeto de estudio, es decir, lo que quiere estudiar, corresponde a las estructuras y los procesos mentales. ¿Cómo lo estudia? Por medio de una experimentación, es decir, que su método es experimental. Cuando nos referimos a estructura y procesos mentales, estamos hablando de la memoria e inteligencia. Algunos referentes son Brunner y Miller. Cuando lo desarrollemos más específicamente, vamos a ver el tema de inteligencias múltiples, que expone que todos tenemos las diferentes inteligencias, lo único que unas más desarrolladas que otros. Para finalizar, armé estas imágenes a modo de resumen, donde van a encontrar las fotos de los referentes. El conductismo podemos decir que es una corriente que surge en Estados Unidos en 1913 y a partir de ese momento se expande por todo el mundo. Es importante destacar que se lo caracteriza como mecanicista y reduccionista. ¿Por qué? Porque lo que pretende es que el sujeto logre ese aprendizaje por medio de la repetición, es decir, que siempre de la misma forma, no admite otra cosa que sea diferente. En el caso de la psicología de la Gestalt, nos viene bien para comprender que esta psicología surge como continuación de la psicología experimental, lo primero que estudiamos, es decir, porque le dan una respuesta al laboratorio que se había creado en esa época. A partir de las experimentaciones que realizan allí, se estudia la percepción. Respecto al psicoanálisis, acá van a encontrar la foto de Freud, que seguramente en algún momento la habrán visto y si no, la van a poder empezar a reconocer en un montón de imágenes. Podemos observar que se refiere a que su estudio se basaron en los conflictos sexuales que se originaban en la niñez. Por eso fue revolucionario para la época, lo que les comenté anteriormente. ¿Qué es la psicología cognitiva? Bueno, la psicología cognitiva, como bien nos dice la palabra, se encarga de estudiar la cognición, es decir, el pensamiento. Por eso, acá en la descripción encuentran que su objetivo es entender cómo las personas perciben, aprenden, recuerdan y piensan. ¿Por qué? Porque eso abarca todos los procesos.